Muy buenas tardes a todos y muchas gracias a la doctora Alarcón y Rubilar por la invitación a participar en este curso. Yo me voy a referir a los aspectos de la terapia antirretroviral inyectable de acción prolongada y conceptos sobre el futuro de la terapia antirretroviral. No tengo ningún conflicto de interés que declarar. Como introducción podría decir que los nuevos antirretrovirales cada vez son más potentes y con un mejor perfil de seguridad. Pero el manejo de la infección por VIH ya está excediendo el campo de las drogas antirretrovirales clásicas y con la aparición de inmunomoduladores, neutralizantes, activadores de latencia, algunas técnicas de terapia génica, vacunas y con vacunas terapéuticas, estamos planteándonos incluso caminos para plantear la erradicación. Hay algunas pruebas de concepto, hay algunos estudios en curso, las expectativas son moderadas, pero es una línea interesante. Y ahora lo que más está en este momento en boga son mejorar la forma de administrar la droga tendiente a dar más comodidad y adherencia a los pacientes, y eso está siendo como algo fundamental en el diseño de los nuevos estudios. Y en ese concepto están las terapias de acción prolongada. Cuando hablamos de las terapias de VIH tenemos que tener claro y siempre presente ante nuestros ojos lo que es el ciclo viral y los distintos puntos donde actúan todos los mecanismos de drogas tendientes a bloquear el ciclo de replicación. Cada uno de estos mecanismos o puntos de acción tienen drogas en desarrollo, y de esas drogas en desarrollo, las que se relacionan a terapia de larga duración, hay algunas orales como las que están señaladas ahí y otras inyectables que vamos a tratar. Vamos a comenzar con lo que es cabotegravir y rilpivirina, que han ido de la mano un desarrollo en la forma de entregar los medicamentos hasta llegar a estos nanocristales que concentran prácticamente pura droga y que en sus distintas formas de administración permiten mantener niveles de droga sobre los niveles necesarios para inhibir los virus por un tiempo prolongado. Y de eso vienen los ensayos clínicos, como vemos acá, los ensayos para validar el uso de cabotegravir y rilpivirina, son los LATES, los POLAR, FLAIR, el Atlas y el Atlas 2M, y lo que se refiere a prevención de VIH, los estudios con cabotegravir y el HPTN 83 y 84. Vamos a referirnos a los más relevantes y a los que fueron presentados para la aprobación de estas drogas. Partimos por el FLAIR, que un estudio hecho en pacientes sin experiencia previa terapia que fueron sometidos a una fase de inducción para llevarlo a negatividad antes de randomizarlo a una rama que mantenía la terapia que lo llevó a negativización versus una rama en que después de una inducción oral con la droga en estudio se pasaba a estas drogas de estudio en forma inyectable. El EIMPO de las 48 semanas mostró no inferioridad con excelentes resultados en cuanto a supresión virológica, y cuando se hicieron las extensiones de este estudio FLAIR a las 96 y 124 semanas, también se cumplieron los estudios de no inferioridad, y a la semana 124, porque a las 96 no hubo, a la semana 124 vieron algunas fallas, pero falla virológica con detección de resistencia, solo una. El Atlas es un estudio que se hizo en pacientes que sí estaban recibiendo distintos tipos de las terapias tradicionales, fueron randomizados a continuar con esa terapia o a una inducción oral para pasar a la terapia inyectable, y a la semana 48 fue el endpoint que mostró también no inferioridad, excelentes resultados, cifras muy altas de mantención de supresión viral. ¿Qué pasa cuando miramos en aquellos casos, pocos, que eran 6 en la terapia inicial y se agregaba en el FLAIR en la extensión? Vemos que los que fallaban tenían un subtipo de virus diferente, que había pocas mutaciones de resistencia basal y que las fallas eran con mutaciones. Ahora, esas fallas con mutaciones tenían buena respuesta a la terapia tradicional con dolutegravir e inhibidor de transcriptasa reversa, y este polimorfismo que se veía relacionado a resistencia a la inhibidor de integrasa no tenía ninguna relevancia en la respuesta. Luego vienen los 2M, una extensión del Atlas, el Atlas 2M, que tomaba a los pacientes que estaban en el Atlas, más pacientes que estaban, o sea, tanto los que estaban con terapia inyectable como los que estaban con el Standard of Care, y se le adicionaba otro grupo de pacientes que también estaban en el Standard of Care, se randomizaban
para tener, salvo los que ya estaban con terapia inyectable, tener una inducción con cabotegravir y rilpivirina. Y aquí estaba la diferencia, que se separaban en un grupo que recibía la droga cada 8 semanas versus un grupo que la recibía cada 4. A las 48 semanas, el ECMO mostró que había no inferioridad entre recibir las drogas cada 8 semanas versus recibirlas cada 4 semanas. Pero cuando observamos en detalle las fallas, que son muy pocas, vemos que están concentradas fundamentalmente en aquellos pacientes que las reciben cada 8 semanas versus los que las reciben cada 2 y siempre relacionadas a mutaciones de resistencia. Estos estudios se alargaron y a las 96 semanas el Atlas 2M perdón, mostró un paciente adicional con falla virológica y a las 152, 2 pacientes más. O sea, cada 4 semanas las fallas fueron muy pocas e iniciales, ninguna en la extensión del estudio, y en el uso cada 8 semanas fueron un número moderado, pero mayor que cada 4 en las primeras 48 semanas, agregándose 1 a las 96 y 2 pacientes más a la semana 152. ¿Qué es lo que pasa con lo que es satisfacción del tratamiento y reacción en el sitio de inyección, en el sitio de administración? Vemos que ante un gran número de procedimientos, las reacciones eran porcentualmente bajas, en general eran leves, tenían una duración corta y muy pocos pacientes abandonaban por esta causa. Cuando todos los formularios y los scores para evaluar satisfacción mostraban que este iba progresivamente mejorando en el curso del estudio y que todo orientaba a una mayor satisfacción con el uso cada 8 semanas, evaluado las distintas etapas del estudio hasta la semana 152. Para poder evaluar el impacto que tenía la implementación de estos métodos de tratamiento, se hicieron 2 estudios. Uno en Estados Unidos, que es el Customize, que trató de evaluar barreras de implementación y comparar lo que ocurría en el equipo sanitario y en los pacientes. Y como vemos acá, para un mismo evento, la percepción de problema era mucho mayor para el personal de salud que para los pacientes, así lo vemos en todo, y esto tenía relación con lo que es la implementación. Con el tiempo, todas las barreras fueron bajando, tanto para pacientes como para el personal de salud, pero importante acordarse que el personal de salud veía más problemas que lo que veían los pacientes. Este estudio que se hizo también en Europa, el CARICEL, mostraba lo mismo, que inicialmente había más elementos de cuestionamiento ante las terapias, pero que esto bajaba cuando se dieron las evaluaciones más avanzadas. Entonces, tenemos como resumen que en cuanto a cabotegravir y rilpivirina, el Atlas y el FLAIR evaluaron a más de 100 pacientes en que comparaban la terapia de larga duración cada 4 horas versus las TAR tradicionales y había no inferioridad, y el Atlas 2M hasta la semana 152 llevaba más de 1000 pacientes, de los cuales 13 hicieron falla virológica, mayoritariamente en la rama cada 8 semanas, y de esos 13 pacientes, cuando fueron resometidos a terapias tradicionales alternativas, 12 de esos pacientes lograron la supresión. Por lo tanto, podemos decir que las terapias antirretrovirales sí tienen duración en el tiempo de su efecto, que se pueden usar cada 4 y cada 8, hay no inferioridad, pero ojo con este mayor número de fallas en pacientes que usaban cada 8, que eran seguras y bien toleradas, con poco abandono, que los pacientes tenían alta satisfacción, sobre todo con el uso cada 2 meses, que no requieren inducción oral, eso se vio en la extensión del estudio FLAIR, y que la resistencia es baja, hay poca falla virológica, pero falla con resistencia, con mutación de resistencia, usualmente a las 2 clases de drogas en el estudio, y que hay un cierto patrón de factores de riesgo, pero que se detecta no más de la mitad de los pacientes que van a fallar. La supresión lograda con los esquemas de reemplazo en casos de fallas virológicas es bueno y la mayoría de ellos se logra suprimir. Luego, en cuanto a drogas nuevas, tenemos el lenacapavir, que es un mecanismo nuevo, un inhibidor de la capside viral, que es una droga que actúa en etapas precoces y en etapas tardías, siempre relacionada con la formación de la cápsula y la liberación también de
de la capsid del virus, la liberación de material genético de la capsid del virus y la formación de los nuevos viriones, que tiene una vida media larga, que se puede usar en forma oral y subcutánea, que tiene potente actividad antiviral y no resistencia cruzada, o sea, es activo con in vitro, contra cepas resistentes a las distintas clases de drogas antirretrovirales de las principales familias. ¿Cuáles son los estudios que han aprobado, que han demostrado las ventajas de esta droga? Primero está el calibrar, que es el uso del lenacapavir sin TAR previo en pacientes que tenían, como les digo, que eran vírgenes al tratamiento, que fueron randomizados en distintos esquemas de la droga en estudios subcutáneos cada 6 meses, más terapia oral diario con inhibidor de transcriptasa, que después fueron, cuando tenían éxito a las 24 semanas, eran pasados a mantener la terapia en estudio, pero solamente con, en este caso con TAF y en este caso con Visigravir, más un grupo 3 que era el uso de lenacapavir diario con emtricitabina y tenofovir, y el grupo control, el grupo comparador fundamental, era con Victegravir, emtricitabina y tenofovir. Los resultados en todas las ramas, ustedes ven que fueron excelentes. El promedio de todas las ramas que usaban la droga en estudio era con una eficacia virológica 88%, lo que es excelente. La resistencia era muy poca, y cuando vemos resistencia asociada al uso de lenacapavir, en general fueron pacientes que se lograron suprimir, fueron solo 2, se lograron suprimir, y ambos tenían elementos por conteo de drogas, niveles o sea, conteo de drogas, niveles de medicamentos en la sangre. Había una sugerencia que había falta de adherencia a la terapia oral en los casos en que se usaba. El lenacapavir, por lo tanto, fue bien tolerado, tuvo un perfil de seguridad favorable, no hubieron eventos adversos grado 4, y las reacciones en sitio de inyección, la mayoría fueron grado 1 o 2, y solamente tuvieron 3 interrupciones que fueron con indudaciones o eritema grado 1. El segundo estudio, que es el CAPELA, que se usa en pacientes con fallas virológicas importantes, pacientes que estaban con resistencia a más de 2 drogas de los 4 grupos fundamentales, o que tenían menos de 2 drogas activas de las 4 familias fundamentales. Estos fueron randomizados, de acuerdo así se modificó su carga viral después del primer screening, y un grupo se randomizó a una monoterapia funcional durante 14 días con lenacapavir, para después pasar al lenacapavir inyectable más una terapia optimizada, o placebo más régimen falla, y aquí también una lenacapavir oral más el subcutáneo con la terapia con la terapia óptima, diseñada de acuerdo a las sensibilidades, y este otro grupo que desde el principio estuvo con lenacapavir oral, más la terapia óptima, para pasar también a las 28 semanas, a las 24 semanas al uso cada 6 meses más la terapia óptima. Los resultados acá tenemos en cuanto a las ramas de randomización iniciales. A la semana 26, a la semana 52, excelentes resultados. Estamos hablando de pacientes con resistencia a las drogas antirretrovirales, y ahí vemos que las respuestas son excelentes, y cuando lo analizamos de acuerdo al número de agentes activos en las terapias diseñadas, vemos que llegamos a cifras tan buenas como 94% de supresión en aquellos que tienen más de 2 drogas activas o igual, o 2 drogas activas en la terapia óptima acompañante. La resistencia se vio en 4 pacientes a la semana 26, después ninguno hasta la semana 52, y correspondieron a 2 pacientes que presentaron esta mutación de resistencia de lenacapavir en la fase de monoterapia funcional, y 2 que fueron no adherentes. La droga fue bien tolerada, un perfil de seguridad bueno. Los efectos adversos fueron en general en reacciones a sitio de inyección, la mayoría grados bajos, y hubieron interrupciones por indudación grado 1 o eritema. Uno de los efectos adversos locales de esta droga es la presencia de nódulos no visibles, pero palpables, y que tenían una duración larga de hasta 180 días. Los ensayos con el lenacapavir subcutáneo, desgraciadamente, están suspendidos en este momento, pero por un problema que debería
ser fácil de solucionar, que es como es los problemas de compatibilidad entre la droga y los viales que se administran. Otra droga relevante es el islatravir. El islatravir es un inhibidor nucleósido de la translocación de la transcriptasa reversa, un mecanismo nuevo con diferencias con los inhibidores de transcriptasa reversa tradicionales, ya que actúa inhibiendo la translocación del primer y además finalizando la cadena de transmisión, en lo que le da un mecanismo diferente, un mecanismo que no cruza resistencia con los inhibidores de transcriptasa tradicionales. Es activo contra virus multiresistentes, por lo tanto, y tiene una vida media muy larga, que permite su uso oral diario, semanal o mensual. Y además podemos ver este tipo de avances que se espera tener, que son los dispositivos subcutáneos que pueden permitir mantener niveles adecuados de droga hasta por 12 meses. Habían varios trabajos en curso con el islatravir, como podemos ver acá, en programas de PrEP, en programas colaborativos de la industria mezclando drogas de distintas empresas farmacéuticas y tratamientos de la empresa Metradon, que es la que desarrolló esta droga, pero aparecieron efectos adversos como caída de linfocitos totales en los estudios que se estaban haciendo con profilaxis preexposición. En los que estaban con tratamiento se vio una caída significativa de los CD4, sin otros efectos adversos y sin infecciones oportunistas, y ese grupo de pacientes con esos CD4 más bajos no presentaban tampoco mayor incidencia de casos de COVID. Esto llevó a que la FDA dejó en suspenso los estudios hasta definir este problema, ver si se trataba de dosis. Se especula que puede haber un efecto similar a lo que ocurrió con tenofovir y el DDI. Todo está en estudio. Acá hay un poquito más de preocupación en cuanto a la factibilidad de solucionar este tema. Ojalá que se logre, ojalá que se pueda definir bien el alcance por la importancia de esta droga. Los inhibidores de maduración llevan bastante tiempo. La primera generación de inhibidores de maduración no fue muy exitosa, pero estas segunda y tercera generaciones de inhibidores de maduración, que a diferencia de los inhibidores de proteasa, actúan sobre la poliproteína, interaccionando con ella, más que interaccionando con el inhibidor, con el inhibidor de con la proteasa misma. Está el GSK 254, que está estudiándose en estudio fase 2 de la droga oral, y hay alrededor de 5 estudios en curso, y el 937, que se está estudiando en formulaciones cada 2 meses en forma de uso subcutáneo e intramuscular, y que probablemente se podría usar con cabotegravir inyectable también de larga duración. Los anticuerpos neutralizantes siguen presentes. Se plantea su uso para terapia y prevención en formulaciones que son de larga duración, infusiones endovenosas de duración larga. En los estudios mayoritariamente son en terapias previas, requiere combinaciones por la resistencia y por eso se usa de 1, 2 o 3 distintos anticuerpos. Pudieran tener un rol en los estudios de erradicación, eliminando las células que mantienen el virus, y los estudios, y también hay estudios planteados una asociación con cabotegravir y lenacapavir. En cuanto, tratando de enfrentar cuáles son los problemas o las dudas, el posicionamiento que uno tenía ante las drogas antirretrovirales, uno se debería plantear a quién dar. Dar para evitar el estigma, las personas que no se sientan expuestas en su enfermedad, usar en los adolescentes por las características propias de ella, en aquellos pacientes que tienen bajo soporte social, en los pacientes que tienen deterioro cognitivo y no pudiera tener falta de confianza en su adherencia, cuando hay condiciones de vida o trabajo que dificultan, o el acudir a los controles o a retirar la droga o tomarse la droga diariamente, preferencias del paciente, como opción libre de decir qué es lo que quiere. También hay problemas de cómo proveerla. Va a ser por autoadministración o centros de administración. El lenacapavir es los primeros de estos de larga duración que se está planteando evaluar como autoadministración por el paciente. Esto es un tema, y un tema tremendamente relevante. ¿Qué vamos a hacer con pérdida de dosis? ¿Cómo enfrentamos? Sabemos que estas drogas, por lo menos el cabotegravir y la inspirina, tienen un margen de 7 días en los cuales se considera que estamos en ventana terapéutica adecuada. Pero ¿qué pasa si es que hay una pérdida, una dosis? ¿Qué pasa si eso ocurre más tiempo? ¿Qué va a pasar con el financiamiento? El financiamiento va a estar dado por las decisiones médicas, por las decisiones de los pacientes, o por
planteamiento y protocolo central que nos permita utilizar en algunas circunstancias. ¿Qué pasa con la intercambiabilidad? El paso oral a inyectable y viceversa, y poder jugar un poco con esto de acuerdo a las necesidades del paciente. Y también uno se plantea si aquellas personas que están tomando un comprimido oral al día, bien tolerado, sin molestia, de costo razonable, que además se toman una pastilla para el colesterol, o además pueden estar tomando otra cosa y se lo toman todo junto una vez al día, versus inyectarse cada 4 a 8 semanas. Esa es la duda que yo creo que todos tenemos, pero también ahí pasa si es que la preferencia del paciente va a tener una supremacía relevante en esta elección. Entonces, como conclusión, podemos decir que la terapia antirretroviral y la terapia antirretroviral de larga duración han demostrado que cumplen objetivos virológicos, que hay buenas drogas, que son bien toleradas y que tienen una larga duración demostrada con eficacia, que a la fecha no hay evidencia de complicaciones a largo plazo. A todos estos tratamientos siempre tenemos que darle una mirada más larga y después de los estudios de aprobación seguir vigilando. Que en cuanto a la indicación, la mirada del profesional y lo de los pacientes puede ser distinta, sobre todo al inicio, tiene un costo de implementación en cuanto a la valoración, y el desafío relevante es la elección de los pacientes y la logística, y por el momento la oferta está limitada, probablemente llegue a nuestro país en un plazo cercano, pero todavía tenemos que definir cuál va a ser el espacio que va a tener. A futuro, podemos plantearnos que la terapia antirretroviral puede que sea con curación, en base a todas estas estrategias genéticas, o usando distintos fármacos, o utilizando esta prueba de conceptos, no el trasplante, pero lo que representó esta prueba de conceptos, o sin curación, donde lo que vamos a hacer es buscar terapias efectivas, con buena adherencia, que sean activas sobre la falla virológica, no presentando resistencia cruzada entre las clases, que sea segura y bien tolerada, y que la implementación sea cómoda, fácil de almacenar, costos bajos, fácil de diseñar programas para su administración. Muchas gracias y quedo a disposición para la sesión de preguntas que podamos discutir estos interesantes temas. Muchas gracias.